En casa de Annie Guthrie, dos hombres que parecían ser agentes de la ley llegaron en una camioneta gris usando guantes. Entraron a la vivienda y salieron cargando una bolsa de papel marrón todavía con los guantes puestos. Sin responder preguntas, subieron al vehículo y se marcharon. Pero regresaron no una ni dos, sino 3 veces. Guantes azules, bolsas de pruebas y flashes de cámaras tras las ventanas. Analizamos qué buscaban los investigadores al entrar en la residencia de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. Los objetos retirados en bolsas selladas, lo hallado en un arroyo cerca de la propiedad, y lo que una exagente del FBI con casi 3 décadas de carrera opinó sobre cómo se realizó el segundo registro. Porque en este caso, la forma en que la policía entró a esa casa podría importar más que lo que sacaron. La vivienda pertenece a la hija de Nancy Guthrie. El hombre que reside allí es la última persona que, según se sabe, vio a Nancy con vida. Y en los días posteriores a que la mujer de 84 años desapareciera de su cama, agentes federales y oficiales de Pima regresaron una y otra vez. Jamás le dijeron al público qué encontraron, pero no dejaron de volver. Lo que los investigadores sacaron de esa casa en bolsas de evidencias selladas sigue siendo un misterio absoluto. Y lo hallado cerca, en un arroyo del desierto, a pasos de la entrada principal, solo profundizó las interrogantes. Antes de profundizar en lo que sucedió dentro de esa casa, pedimos un favor. Denle me gusta, suscríbanse y compartan este video con quienes sigan de cerca el caso de Nancy Guthrie. Porque los detalles que estamos por relatar no se encontrarán conectados de esta manera en ningún otro lugar. La cronología importa, el orden importa, y los detalles que los investigadores se niegan a explicar son lo más crucial de todo. Tras cenar en casa de Annie y Tommaso, él lleva a Nancy a su hogar. Lo que consta en los registros es esto. Cioni se aseguró de que Nancy estuviera a salvo antes de irse cerca de las 9:48 de la tarde. Esto es muy consistente con lo relatado por la familia sobre su regreso a casa. Y lo sabemos bien porque quedó registro de que la puerta del garaje se abrió. 2 minutos después, a las 9:50 de la tarde, la puerta del garaje de Nancy se cerró. A esa hora exacta, se cierra. Es el momento en que suponemos que Nancy está en casa y por acostarse. Se dice que Cioni se marchó entonces. Ese es el último avistamiento confirmado de Nancy Guthrie con vida. Lo ocurrido en las siguientes 4 horas consume a los investigadores federales, oficiales locales y detectives privados, y a millones de personas en Internet por casi 3 meses. A la 1:47 a.m., una figura con máscara y guantes se acerca a la puerta de Nancy. El sujeto vestía una máscara negra y una mochila de senderismo Ozark Trail de 25 litros. Un modelo vendido solo en Walmart que el sheriff Nanos calificó públicamente como una de las pistas más prometedoras de toda la investigación. Según el FBI, el individuo estaba armado, y entonces hizo algo totalmente deliberado. Manipuló la cámara del timbre de Nancy. Trató de taparla usando un guante para no ser visto. Tomó plantas del pórtico para ponerlas frente al lente. La cámara del timbre se oscureció. Eran cerca de las 2:12 a.m. Unos 25 minutos después, otra cámara de la casa detectó lo que el sistema clasificó como una persona presente. Pero no hay video. No existen imágenes que recuperar porque Nancy Guthrie no tenía una suscripción al servicio de la nube. El sistema vio algo y lo marcó, pero no grabó nada. A las 2:28 a.m. la aplicación de su marcapasos se desconectó. A la mañana siguiente, Nancy Guthrie ya no estaba. Su teléfono seguía dentro de la casa. Sus pertenencias continuaban allí. Sus medicamentos también permanecían en la vivienda. La sangre en el pórtico cuyo ADN confirmó semanas después que era suya, es lo único que dejó. A las 72 horas surgió un problema típico en desapariciones. ¿Por dónde empezar?
La respuesta forense es simple. Se comienza por la última persona que la vio con vida, por el último lugar donde estuvo, por el último vehículo en el que se sentó. Esto no es una acusación, es el procedimiento. El sheriff Chris Nanos ha recalcado públicamente ante cámaras y prensa que ningún miembro de la familia Guthrie es sospechoso. Todos han sido descartados oficialmente de la investigación. Han cooperado plenamente con las autoridades. Han cumplido con cada petición realizada. Y la policía espera que esa relación de colaboración mutua se mantenga así. Han aparecido ante las cámaras suplicando por el regreso seguro de Nancy. Savannah Guthrie incluso dejó temporalmente su empleo en NBC. Annie Guthrie ha permitido el acceso a su casa a los investigadores cada vez que se lo han solicitado. Pero ser exonerado no significa que dejen de investigarte. En los primeros 10 días tras esfumarse, Nancy y los investigadores volvieron a casa de Annie Guthrie y Tommaso Cioni, varias veces armados con cámaras, guantes azules y bolsas de pruebas. Jamás explicaron qué fue lo que hallaron allí. Desde dónde nos ven, dejen su ubicación en los comentarios aquí abajo. Personas de todo el mundo siguen este caso de cerca, desde Lagos hasta Londres, pasando por Manila, Manchester, Atlanta y también Auckland. Díganos desde dónde nos acompañan hoy, porque las preguntas de la familia de Nancy Guthrie resuenan más allá de cualquier frontera nacional. Son las preguntas que toda familia se hace cuando un ser querido desaparece. Ahora repasemos detalladamente y en orden cronológico lo que ocurrió en aquella vivienda. Día tras día, el miércoles 4 de febrero, tras 3 días de investigación, un oficial llega a la casa de Annie Guthrie en Tucson, Arizona. Fox News Digital documentó su llegada. Los reporteros en el lugar vigilan, registran el vehículo, identifican al personal y anotan la hora exacta de entrada a la propiedad. También registran la hora de salida. Este representa el primer registro oficial conocido realizado por las autoridades en esa dirección. El público descubre un detalle que se repetirá constantemente durante las próximas semanas. El registro fue totalmente consentido por los residentes, sin orden judicial ni entrada forzada. La familia abrió la puerta. Para entender su relevancia, hay que saber qué implica realmente un registro bajo consentimiento. Una orden de cateo exige un juez y la existencia de una causa probable clara. Requiere una declaración jurada, firmada por un agente federal o investigador del sheriff, declarando que probablemente se cometió un delito y que se hallarán evidencias en esa dirección. Un juez lee dicha declaración. El juez firma la orden. Solo entonces, la policía posee la autoridad legal necesaria para obligar a permitir la entrada al inmueble. Un registro consentido no requiere nada de eso. Solo necesita que el dueño de la casa les permita pasar voluntariamente a la propiedad. Para los investigadores, esto es un regalo. Entran, toman fotografías y recolectan cualquier elemento que consideren relevante para el caso criminal. Luego, se marchan. No hay supervisión judicial ni umbrales de causa probable que deban cumplir estrictamente. No hay documentos que deban resistir desafíos legales posteriores. Para el propietario, acceder al registro es una forma de declarar que no tienen nada que ocultar. Y el 4 de febrero, ese mensaje quedó claro por primera vez ante las autoridades. Los periodistas en la escena informaron lo que era visible desde la calle. Los investigadores permanecieron dentro de la vivienda por un tiempo prolongado. Fotografiaron el interior de la casa. Los destellos de luz eran visibles desde las ventanas exteriores. Al salir, el personal usaba guantes azules y cargaba bolsas. Las autoridades nunca han descrito públicamente y a detalle el contenido de las mismas. Jamás han revelado qué mostraban exactamente aquellas fotografías tomadas. Solo confirmaron que el registro ocurrió y que Annie Guthrie dio su permiso. 2 días más tarde, el viernes 6 de febrero,
regresaron nuevamente. Esta visita fue diferente y breve. Revisaron el patio lateral de la propiedad y luego se marcharon. Los reporteros notaron que el momento coincidía con un segundo registro realizado en la propia casa de Nancy Guthrie ese mismo día. Así que sin importar que buscaran en la dirección de Annie aquel 6 de febrero, ocurría en paralelo con una nueva actividad en el sitio donde Nancy desapareció. No se quedaron lo suficiente como para requerir un permiso formal. No estuvieron allí para llenar bolsas. Pero vinieron, miraron y se fueron. Sin embargo, a la noche siguiente regresaron con mucha más fuerza. Sábado 7 de febrero, 6 días después de que Nancy Guthrie desapareciera. Ese día, Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron un video dirigido a quien pudiera tener retenida a su madre en ese momento. Manifestaron haber recibido el mensaje y que comprendían perfectamente la situación actual. Suplicaron que les devolvieran a su madre para poder celebrar con ella, afirmando que era la única forma de recuperar la paz. Savannah junto a sus hermanos Cameron y Annie se mostraba sosteniendo sus manos frente a la cámara. Miró fijamente a la cámara y aseguró que pagarían por recuperar su paz, pues era algo sumamente valioso. La familia estaba ofreciendo dinero. La familia abría un canal de comunicación. Ante todo, el país señalaban que harían cualquier cosa necesaria para recuperar finalmente su tranquilidad. Recalcaron que era algo valioso y que estaban dispuestos a pagar. Horas después, las autoridades regresaron a la casa de Annie Guthrie por segunda ocasión. Llegaron con un maletín blanco y una bolsa marrón. Tom Winters, de NBC News, informó que el registro fue consentido nuevamente, citando fuentes oficiales. Los investigadores permanecieron dentro de la vivienda durante aproximadamente 3 horas. Los reporteros en el lugar siguieron el operativo desde antes de las 8 hasta pasadas las 10:30 de la noche. Fotografiaron múltiples habitaciones mientras las patrullas rodeaban la propiedad. Desde el otro lado de la calle, los destellos de las cámaras comenzaron nuevamente. El reportero que publicó las actualizaciones más detalladas esa noche fue Brian Antin, de la cadena News Nation. Cerca de las 10:45 de la noche, Antin informó que la policía parecía estar en la casa de Annie Guthrie. De pronto los destellos de cámaras surgían desde las ventanas. Menos de 30 minutos después, el reportero volvió a publicar una actualización. Con guantes puestos, entró a la casa y salió con una bolsa de papel marrón. Además, fue a recoger el correo del buzón mientras aún llevaba puestos los guantes. No respondió. Pregunta subió a su camioneta y se marchó. Fox News Digital también estuvo en el lugar y reportó el mismo patrón de salida. Los investigadores partieron en 3 vehículos. Uno de ellos entró solo con un estuche blanco y salió cargando una bolsa. No fue un registro rápido ni un simple vistazo al patio. Pasaron 3 horas dentro de la casa fotografiando, recolectando y documentando cada detalle, mientras una exagente del FBI que seguía los reportes publicó su propia reacción al respecto. Sus palabras causaron un impacto profundo en quienes siguen este caso. Si han llegado hasta aquí en la historia, hagan lo siguiente. Dejen un comentario ahora mismo que diga, sigo aquí. Solo esas palabras. Queremos ver quiénes están realmente prestando atención. Queremos ver quién sigue cada detalle, porque lo que viene después cambia la forma de entender todo lo ocurrido anteriormente. Jennifer Coffin Duffer fue agente federal durante más de 28 años. Ha trabajado en casos complejos y redactado órdenes judiciales. Ha interrogado a sospechosos frente a frente. Conoce desde adentro cómo se ve cuando hay una causa probable y cómo se ve cuando no. 2 días después del segundo registro, Coffin Duffer publicó un mensaje en sus redes sociales. Ella señaló que la búsqueda del sábado por la noche se hizo mediante consentimiento y no con una orden judicial, cerrando su publicación con una expresión de asombro y procediendo luego a explicar detalladamente el porqué.
Coffin Duffer indicó que la falta de una orden sugería que la policía no tenía causa probable para entrar. De haberla tenido, habrían obtenido una. Recalcó que esto era una noticia importante y sumamente significativa para el desarrollo del caso. Coffin Duffer le revelaba al público algo que la mayoría de las personas todavía no lograba comprender del todo. Sin causa probable para entrar por la fuerza, pero regresando repetidamente con cámaras y bolsas de evidencia, solo había dos opciones. Podrían estar descartando sistemáticamente esa dirección de la investigación, revisando cada una de las habitaciones, examinando objeto por objeto para descartar cualquier evidencia y poder enfocar su atención en otros lugares con total certeza. Eso es exactamente lo que hacen los investigadores cuando buscan descartar una ubicación específica. Lo hacen cuando necesitan estar seguros de que no hay nada en ese hogar que responda dónde está Nancy Guthrie. O bien buscaban algo que aún no sabían cómo describir ante un juez. Ambas interpretaciones coinciden con los hechos conocidos. Ambas posturas son coherentes con las declaraciones públicas que ha dado el sheriff Nanos. Ambas coinciden con la cooperación de la familia, pero no son lo mismo. Una es procedimental y la otra es investigativa. Coffin Duffer, tras 3 décadas en el FBI, observó la situación y expresó un profundo asombro. Nunca se ha descrito qué fue exactamente lo que sacaron de la casa aquella noche. El sheriff Chris Nanos no ha detallado el contenido del estuche blanco ni de la bolsa marrón. El FBI tampoco lo ha hecho. Annie Guthrie ha guardado silencio al respecto, igual que Tommaso Cioni. Lo que el público sabe es lo siguiente. Los investigadores acudieron 2 veces en la misma semana, se quedaron horas cada vez y fotografiaron varias habitaciones. Se retiraron con recipientes de evidencia sellados y 3 días después regresaron al vecindario el martes 10 de febrero, 9 días tras la desaparición. Ese día, los investigadores volvieron al vecindario de Annie Guthrie para una tercera operación documentada dentro de la casa, sumando así una cuarta presencia policial en esa dirección en un periodo de apenas 10 días. Los equipos en el lugar notaron algo distinto. Grupos del FBI y agentes del condado de Pima iban de puerta en puerta. Estaban revisando la maleza y los cobertizos en los patios traseros de los residentes cercanos. Pedían grabaciones de cámaras de seguridad a los vecinos. El canal 12 News entrevistó a personas que confirmaron estas peticiones. Los oficiales querían inspeccionar la propiedad. Preguntaron por las cámaras y buscaron evidencia en todo el terreno, incluyendo objetos que pudieron ser colocados ahí recientemente. No buscaban pertenencias perdidas por los dueños, sino objetos que alguien más pudo haber dejado atrás a propósito. Cosas que pudieron ser desechadas u ocultas. 3 vehículos sin logotipos estaban estacionados en la entrada de la casa de Annie. Una vez más, se vio a las autoridades salir de la residencia cargando una sola bolsa de evidencia. Dentro de la casa, los flashes comenzaron otra vez. Los reporteros notaron las luces parpadeantes a través de las ventanas. Era evidente que las autoridades estaban fotografiando las habitaciones o diversos artículos encontrados. El departamento del sheriff nunca ha explicado públicamente por qué fue necesaria una tercera operación en esa propiedad en 9 días. No han explicado qué fotografiaron ni qué contenía la bolsa que salió de la casa aquella noche. Han declarado oficialmente, y de forma repetida, que la familia no está bajo sospecha alguna. 3 operativos, 9 días una misma dirección. Y apenas un mes más tarde, un hallazgo en un cauce seco cerca de esa propiedad llevaría las preguntas mucho más lejos. Si todavía están aquí, si este caso les resulta importante, si han seguido el caso desde febrero, y son de los que creen que Nancy Guthrie merece regresar a su hogar, les pedimos algo muy sencillo: pulsen el botón de me gusta y suscríbanse al contenido. Compartan este video con sus seres queridos, porque las familias que consumen crimen real son las que prestan atención.
Son ellas las que notan cuando algo está fuera de lugar. Son las familias que cierran las puertas con llave y siempre revisan las cámaras. Las que enseñan a sus padres ancianos a cuidarse de a quién dejan entrar. Compartan esto con alguien querido. Podría ser lo que evite que terminen protagonizando una historia como esta. Ahora, hablemos de lo que fue hallado en el cauce seco del desierto. Un cauce seco en el desierto de Tucson es un lecho de río vacío. Casi todo el año no lleva agua sino escombros y arena. Arrastra las cosas que el viento sopla y todo lo que la lluvia desprende desde las colinas. A veces oculta cosas que nadie quería encontrar. El jueves 12 de marzo, un investigador independiente llamado Jonathan Lee Riches, quien ha estado documentando el caso públicamente bajo el seudónimo JLR Investiga, publicó imágenes en redes sociales. Según él, las imágenes mostraban unos pantalones color canela y una rodillera abandonados en un cauce cerca de la casa de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. Notificó a las autoridades y publicó las fotografías de forma pública ese mismo día. La publicación se difundió rápido. En pocas horas fue citada por el eBay Times del Reino Unido y otros medios siguiendo el caso. Y la conversación que hervía desde hacía semanas sobre los registros, los ingresos consentidos y las bolsas sobre los flashes estalló porque los artículos aparecieron cerca de una propiedad en la que los investigadores ya habían entrado múltiples veces. Los pantalones eran color canela. Riches comparó luego la fotografía de los pantalones abandonados con una imagen conocida de Nancy Guthrie usando pantalones canela en el Today Show. La comparación fue solo visual. La comparación resultaba sugerente, pero no era una prueba forense. Y aquí es donde debemos ser sumamente cuidadosos. Aquí es donde debemos trazar la línea que nos exige un periodismo responsable. Las autoridades no han confirmado que los objetos del cauce pertenezcan a Nancy Guthrie. Tampoco han confirmado la cadena de custodia oficial. No han confirmado si analizaron los objetos. Un detalle surgido en la discusión pública es que el historial de Nancy Guthrie menciona problemas cardíacos y un marcapasos. Los informes públicos previos a su desaparición no indicaban que ella utilizara una rodillera médica. Claro, eso no significa que no lo hiciera. Las mujeres de 84 años usan dispositivos ortopédicos que no suelen ser noticia, pero el registro público actual no puede confirmarlo de ninguna manera. Lo que tenemos es esto: unos pantalones canela, una rodillera y un cauce seco a poca distancia de la casa de los últimos que vieron a Nancy Guthrie con vida sin explicación pública. Existe un detalle adicional sobre esa propiedad que el público conoce, pero que no ha recibido la atención que realmente merece. El Honda CR-V azul, vinculado a Annie Guthrie y Tommaso Cioni, fue retenido por los investigadores para un examen forense prolongado. Ese vehículo no fue simplemente registrado. Los informes indicaron que desarmaron partes del auto para examinarlas individualmente antes de rearmarlas en un taller mecánico bajo supervisión de las autoridades. Ese nivel de análisis forense no es algo rutinario. No es lo que los investigadores hacen cuando solo buscan fibras transferidas o cabellos sueltos en un vehículo. Es lo que hacen cuando sospechan que podría haber evidencia oculta en lugares que no resultan visibles de forma inmediata. Paneles internos, secciones del chasis o compartimentos mecánicos donde podrían ocultarse rastros biológicos o pequeños objetos. Se trata del mismo vehículo que Tommaso Cioni utilizó para llevar a Nancy Guthrie a su hogar la noche que desapareció, y permaneció bajo custodia policial, siendo desarmado, examinado y rearmado a lo largo de varias semanas. Múltiples operativos en la vivienda, un hallazgo en un cauce a pasos de la entrada y un vehículo retenido para disección forense. Y a pesar de todo, una declaración constante del sheriff Chris Nanos afirmando que la familia no está bajo sospecha. Ambas cosas
resultan ser ciertas al mismo tiempo. Los investigadores exoneran a la familia, pero regresan una y otra vez a la misma dirección. Aquí es donde muchos se pierden, pues desean que una de dos opciones sea la verdad. O bien la familia es culpable y los registros prueban su autoría, o bien son inocentes y las búsquedas son solo rutina operativa. Ninguno de esos enfoques es preciso. La realidad es mucho más compleja. Lo cierto es que los investigadores, con motivos fundados limitados, utilizaron todas las herramientas legales a su alcance. Consentimiento, cooperación y rastreos vecinales. Incautaron vehículos para examinar a fondo la propiedad que bajo todos los estándares forenses era el lugar más lógico para comenzar. Hicieron todo sin revelar al público qué buscaban, qué hallaron o a qué conclusiones llegaron finalmente. La familia aceptó cada vez que se les solicitó algo. Esa colaboración no prueba nada por sí misma, pero lo dice todo. Demuestra que la familia permitió el registro. Es prueba de que confiaban plenamente en lo que los investigadores encontrarían o dejarían de hallar en el sitio. Muestra que comprendieron como cualquiera en su lugar que negarse habría sido catastrófico para la búsqueda, pero también confirma que los operativos de rastreo realmente ocurrieron, que se llenaron bolsas de evidencia, que se tomaron fotografías y que desarmaron una camioneta Honda CR-V, que unos pantalones canela y una rodillera aparecieron en un arroyo cercano a la propiedad. El público está al tanto de todo esto. La gente ignora el significado de estos hallazgos, y esa es la incertidumbre donde el sheriff Chris Nanos ha dejado al país. Exoneró a la familia públicamente de forma reiterada y sin reservas, pero se niega a explicar por qué sus agentes regresaban constantemente. Si este contenido ha tenido algún impacto en ustedes, si la historia de esta mujer de 84 años sacada de su cama los conmovió, entonces tenemos que pedirles una cosa más. Únanse como miembros de este canal. Los miembros obtienen acceso anticipado y episodios de investigación profunda exclusivos. Disfruten contenido sin anuncios y una comunidad interesada en estos casos por las mismas razones que ustedes. Su apoyo es lo que nos permite seguir adelante. Gracias a ustedes, seguimos investigando. Así podemos relatar historias que otros medios simplemente no se atreven a tocar en absoluto. Presionen el botón de unirse abajo del video y formen parte de este proyecto, porque lo que estamos construyendo es ante todo un lugar donde mujeres desaparecidas como Nancy Guthrie no sean olvidadas. Ahora, hablemos de la situación actual. Han pasado más de 80 días desde que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie. 80 días desde que no asistió al servicio religioso virtual que veía cada domingo con su pequeño grupo de amistades. Una transmisión desde Nueva York que las mujeres solían sintonizar juntas desde que inició la pandemia. 80 días desde que una amiga del grupo se alarmó al notar que Nancy no llegaba y llamó a Annie para preguntar por su madre. 80 días desde que sus familiares llegaron a casa y no la encontraron. 80 días desde que hallaron sangre en el pórtico frontal. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era suya. La investigación ha pasado por fases que el público siguió en tiempo real. Los videos del timbre se recuperaron de datos residuales en sistemas de Google, y el director del FBI los publicó el 10 de febrero. Aquella figura enmascarada con guantes mochila y un arma se convirtió en una de las imágenes de vigilancia más vistas de todo el año. Hallaron un guante negro en el desierto a 1,5 kilómetros de la casa de Nancy aproximadamente. El guante parecía idéntico a los que usaba el sujeto del video. La prenda fue sometida a rigurosos análisis de ADN. Los resultados se ingresaron en la base de datos CODIS del FBI. No hubo coincidencias. Montaron un rastreador en un helicóptero. La aeronave
voló bajo y lento sobre Tucson, intentando detectar alguna señal emitida por el marcapasos que Nancy llevaba consigo. Nada. Varias notas de rescate llegaron exigiendo que el pago se hiciera en criptomonedas. 2 plazos vencieron el 9 de febrero. La familia declaró estar lista para pagar el rescate solicitado. A inicios de febrero, el FBI arrestó a Derek Kalela en California por enviar una demanda de rescate falsa a Annie y Tommaso. Confesó enviar mensajes de texto sobre Bitcoin. Lo liberaron con una fianza de $20,000. Las autoridades federales aclararon que sus textos no se vinculaban con las notas reales bajo investigación. No ha habido pruebas de vida. Detuvieron y soltaron a un hombre en Río Rico. Otro sujeto, Luke Daly, que vivía cerca de Nancy, también fue retenido y liberado después. Ninguno fue arrestado por la desaparición de Nancy. Tampoco fueron señalados formalmente como sospechosos del caso. El 24 de febrero, Savannah Guthrie anunció una recompensa de $1 millón y una donación sustancial a centros de ayuda infantil. La recompensa del FBI ya había subido de $50,000 a $100,000 previamente. Se informó que el sheriff Nanos intentó disuadir a Savannah de publicar la recompensa por temor a que saturara la línea de pistas y entorpeciera la investigación. Ella la ofreció de todos modos. El sheriff Nanos enfrenta un escrutinio creciente incluyendo un voto de no confianza unánime por parte del sindicato oficial, que representa a sus oficiales, además de una investigación del condado de Pima que lo obligó a dar testimonio bajo juramento. Dicha indagación se centra en su historial disciplinario de hace décadas en el Departamento de Policía de El Paso, 8 suspensiones, acusaciones de fuerza excesiva y una renuncia en 1982 previa al despido. Aparte, su decisión de enviar pruebas de ADN, clave de la casa de Nancy, a un laboratorio privado en Florida, en lugar de directamente al FBI, generó críticas de ex agentes federales. Estos afirman que el retraso de 11 semanas en transferir la muestra de cabello al laboratorio del FBI debió haberse evitado por completo. Savannah Guthrie regresó al escritorio del Today Show el 6 de abril. Tras 2 meses de ausencia, la semana pasada, el FBI confirmó que la muestra de cabello obtenida en casa de Nancy hace más de 2 meses y resguardada en aquel laboratorio privado fue finalmente trasladada a las instalaciones del FBI para realizar pruebas avanzadas. Las autoridades indican que los análisis tomarán meses. Por ahora, no hay ningún resultado concreto disponible. 81 días después de que Nancy Guthrie desapareciera de su cama en las colinas de Catalina, no hay sospechosos ni móviles revelados. Nadie enfrenta cargos por su desaparición. La muestra de cabello en manos del FBI tardará meses en procesarse, al igual que el contenido de esas bolsas de evidencia, aquellas que salieron de la casa de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. Durante los primeros 10 días de febrero, las cuales siguen selladas en una investigación que aún no ofrece respuestas al público. Annie Guthrie permitió los registros. Esa no es la actitud de alguien que intenta obstruir el curso de una investigación oficial. Es la acción de quien desea ayudar. Tommaso Cioni entregó su vehículo y cooperó plenamente mientras lo desmantelaban para buscar pistas. No solicitó abogados para limitar el alcance del examen pericial. La familia incluso se presentó ante las cámaras de televisión. Suplicaron y ofrecieron una recompensa. Pidieron ayuda, pero ¿qué buscaban los investigadores que hallaron y por qué regresaron tantos son dudas que el sheriff Nanos aún no aclara? Nancy sigue desaparecida. El caso sigue abierto y la puerta de la casa donde cenó por última vez se ha abierto 3 veces para los agentes federales. Seguimos esperando saber qué encontraron dentro. 3 operativos, 2 registros autorizados por la familia, una breve inspección del patio, unos pantalones color canela en el arroyo
y una rodillera justo al lado de ellos. Un Honda CR-V desarmado por los investigadores y rearmado después en un taller mecánico local. Una antigua agente del FBI observó el desarrollo de los hechos y escribió una única palabra al final de su oración impresionante. Cuando este caso finalmente se resuelva, y lo hará, porque estos sucesos siempre terminan aclarándose, tarde o temprano, el cronograma de esos primeros 10 días será el punto al que historiadores y documentalistas regresarán, pues fue cuando la investigación criminal avanzó con más velocidad. En esos 10 días iniciales, los detectives estuvieron más cerca de cualquier evidencia que pudiera existir todavía. Fue entonces cuando tomaron las decisiones que marcarían cada paso posterior, y en esos primeros 10 días regresaron una y otra vez a la misma dirección. Quizás nunca sepamos con exactitud qué es lo que estaban buscando allí. Tal vez nunca sepamos qué hallaron, pero sabemos que vinieron. Sabemos que se quedaron. Sabemos que tomaron fotos. Sabemos que recolectaron evidencias. Los vimos salir con guantes azules y bolsas subiendo a vehículos sin distintivos para perderse en la noche de Tucson junto a la familia que vivía allí. Aquellos familiares, a quienes la mayor autoridad policial del condado les dijo una y otra vez que no estaban bajo sospecha, les abrieron siempre la puerta. Eso al final podría ser la pieza de evidencia más crucial de toda esta investigación federal. No lo que había en la bolsa, ni lo que encontraron en el arroyo, ni lo hallado en el auto, sino la actitud de quienes permitieron pasar a los investigadores cada vez que estos aparecían. Les invitaron a mirar y llevarse lo necesario, afirmando no tener nada que ocultar. 3 meses después, esa postura se mantiene firme. Han pasado 3 meses y ningún miembro de la familia Guthrie ha sido acusado. Ninguno ha sido señalado como sospechoso, ni siquiera como persona de interés oficial. Y tras 3 meses, Nancy Guthrie continúa desaparecida sin rastro. La muestra de cabello sigue en el laboratorio del FBI. Los pantalones y la rodillera están donde terminen los objetos recuperados en un arroyo desértico. El Honda CR-V finalmente regresó y ya está con la familia. La casa sigue en esa calle tranquila de Tucson. Puerta cerrada, luces encendidas, y la familia intentando seguir adelante con sus vidas por pura necesidad. Y en algún lugar del desierto, en un edificio o en algún vehículo, en un sitio inexplorado, Nancy Guthrie está en algún lugar o en ninguno. Esa es la duda que el laboratorio del FBI podría resolver pronto. Esa es la pregunta que el sheriff Nanos podría responder la próxima vez que se presente ante la prensa. Es la incógnita que el contenido de esas bolsas de evidencia podría aclarar si es que alguna vez se hace público. Por ahora el público solo tiene esto: una cronología, registros sucesivos, hallazgos en un arroyo y un consentimiento que fue otorgado voluntariamente. Una orden judicial que nunca se pidió una familia cooperativa y un sheriff que los ha exonerado. Un exagente del FBI quedó impactado ante una dirección en Tucson que los agentes federales no dejaban de visitar. Aquí pausamos el relato porque esto no ha terminado. La muestra de cabello no ha sido procesada y la investigación continúa abierta. El contenido de aquellas bolsas no ha sido revelado todavía. Los pantalones y la rodillera no se han vinculado forensemente a nadie. Devolvieron el Honda. El alguacil está bajo investigación. Savannah Guthrie regresó a su escritorio. Annie Guthrie se oculta tras un letrero de prohibido el paso. Tommaso Cioni sigue en su hogar. Y Nancy Guthrie continúa desaparecida. Si algo de esto cambia, o cuando eso suceda, estaremos presentes para informarlo. Se lo contaremos. Recorreremos cada detalle, hecho y revelación con el mismo cuidado de hoy, porque las familias que ven crímenes reales son las que más notan los detalles. Las familias que prestan atención
son aquellas que se niegan a dejar que casos como este caigan en el olvido. Nancy Guthrie no ha sido olvidada. Su familia no ha dejado de buscar. Su hija sigue suplicando. El FBI no ha detenido su ardua investigación. El departamento del alguacil de Pima, pese a sus errores públicos y las dudas sobre su liderazgo, sigue trabajando en el caso. Y no dejaremos de contar su historia hasta el día en que Nancy Guthrie regrese finalmente a casa. Hasta el día en que su familia obtenga las respuestas que esperan desde el 1 de febrero. Volveremos a este caso, tal como los investigadores regresaban a esa casa, porque así es como se ve la verdadera atención. Así se cuida a las personas. Así evitamos que una anciana de 84 años sea solo una nota al pie en noticias que pasan de un tema a otro sin resolver nada. Nancy Guthrie es madre de alguien. Es la abuela de alguien. Es la amiga de alguien. Su ausencia ha dejado vacías las sillas de cenas que no volverán a ser iguales hasta que ella regrese. Y mientras tanto, seguiremos aquí. Ustedes están aquí. La investigación sigue vigente. Las preguntas persisten. Varias operaciones 9 días, una dirección, y unos pantalones color canela. Una rodillera un lavado y un Honda CR-V desmantelado y vuelto a armar minuciosamente. Un exagente del FBI que vio todo y publicó asombrado la única palabra posible ante los hechos. Nancy Guthrie sigue sin aparecer. El caso está activo. La puerta frontal del hogar donde comió su última comida conocida se ha abierto para agentes federales 3 veces. Seguimos esperando noticias sobre lo que ellos descubrieron en aquel interior.